Hay momentos en la vida, creo que a todas las personas nos pasa, en que de repente te paras y piensas, bueno, ¿qué estoy haciendo realmente con mi vida? ¿Verdad? Es una sensación, profunda, a veces un poco desconcertante, pero muy, muy humana. Ciertamente sí. Ese tipo de cuestionamiento es parte de lo que somos, de nuestra capacidad de reflexionar. Pero lo interesante, y aquí entramos en el material que vamos a comentar hoy, es la perspectiva que se nos ofrece. Esa pregunta no tiene por qué ser un callejón sin salida, ¿eh? Claro. La fuente que tenemos sugiere que es más bien una invitación, como una oportunidad para activar algo que todos tenemos dentro. Esa capacidad de renacer, de empezar de nuevo, de redefinir el camino. Justo eso. Hoy vamos a sumergirnos en un texto que se titula así, Renace. Es una fuente que va directo al grano, ¿no? Habla de cómo levantarnos después de una caída, cómo volver a conectar con esa fuerza interior que a menudo, pues, no sé, subestimamos. Sí, sí. Y algo fundamental, cómo la adversidad, si la miramos de otra manera, puede ser una maestra. Una maestra inesperada, quizás. El objetivo que tenemos hoy entonces es desgranar las ideas clave de este texto sobre la resiliencia, sobre el papel de nuestra mentalidad, que es crucial, sobre la necesidad a veces de parar y sanar para poder seguir adelante, Mm. y sobre cómo podemos, digamos, conscientemente empezar a escribir un nuevo capítulo. Pero ojo, hay que entenderlo bien, no es un manual de instrucciones paso a paso, ¿eh? Vale, Es más una exploración de conceptos, ideas potentes para que cada quien reflexione. entendido. Perfecto. Pues nada, vamos a meternos de lleno en este material. La misión está clara, sacar las perlas de sabiduría de este texto sobre eso, sobre la transformación personal y esa capacidad que propone de volver a empezar. El punto de partida que nos da la fuente es potente, la verdad. Sugiere que la vida no se mide por si evitamos caernos o no, sino por el coraje que tenemos al levantarnos. Esto le da una vuelta completa a la idea del fracaso, ¿no? Totalmente. Lo presenta no como un punto final, sino como el umbral hacia una versión nueva de ti. Sí, y lo que me parece especialmente interesante es la analogía que usa el texto, la del niño que aprende a caminar. Ah, sí, Se cae, se levanta, lo intenta otra vez. Y fíjate, no hay un juicio ahí, ¿no? No se dice a sí mismo, uy, esto no es lo mío o no sirvo para caminar. Simplemente insiste. claro. Y el texto lo contrapone con nosotros, los adultos, que a menudo el miedo a fracasar o incluso el miedo al qué dirán nos frena, nos paraliza antes de empezar. Ya. Parece que perdemos esa persistencia tan natural. Y nos propone una reflexión directa, ¿verdad? Invita a recordar una caída, una que doliera. Sí, pero justo después a identificar qué aprendimos de ella, qué sacamos en claro. Exacto. Establece una conexión casi de causa-efecto. La caída lleva al aprendizaje y el aprendizaje al crecimiento. Lo subraya como algo inherente a la vida, no como algo raro o excepcional. Efectivamente. Y para reforzar esta idea, recurre a una cita que se atribuye a Winston Churchill. Dice algo así como, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor de continuar. Buena cita. En el contexto de Renace, esta frase no es solo un adorno, ¿eh? Encapsula un pilar de la resiliencia que el texto quiere destacar, la perseverancia. No solo una virtud bonita, es el motor que nos impulsa a través de las dificultades, que van a estar ahí. Claro, Esa capacidad de continuar es lo que define el camino, al final. aquí la cosa se pone, muy, muy interesante. Hay una frase central en el material. Todo empieza en la mente. Sí, clave. Desarrolla la idea de que nuestros pensamientos, los que repetimos una y otra vez, esas historias que nos contamos, no solo tiñen cómo vemos las cosas, sino que activamente construyen la realidad que vivimos. El contraste que hace entre el impacto de un no puedo mantenido en el tiempo frente a un voy a intentarlo. Es brutal. Sí, es muy claro. Uno te cierra puertas, el otro las abre. Y profundiza en lo que llama disciplina emocional. Que ojo, según el texto, no se trata de reprimir emociones, Vale, sino de cultivar la habilidad de elegir conscientemente qué pensamientos queremos que dominen. Y para eso da una herramienta muy práctica. Empezar el día con 3 afirmaciones de poder. ajá. Las que sugiere son, hoy elijo creer en mí, hoy merezco avanzar y hoy agradezco lo que tengo y lo que viene. El propósito es claro, empezar a reprogramar la mente activamente desde primera hora.
Me llamó la atención también el ejercicio de visualización que describe. Pide pensar en algo que nos da miedo o que nos genera resistencia. Sí, Y luego imaginar muy vivamente que ya lo hemos superado, que ya hemos alcanzado esa meta. Y la clave es conectar con la emoción positiva que sentiríamos. ya. El texto dice que es una forma de demostrarle a nuestra mente que eso es posible, porque ya hemos sentido la emoción de lograrlo. Como un ensayo, ¿no? Un ensayo emocional del éxito. Exacto. Y un punto fundamental que recalca es que este cambio de mentalidad no es magia, no es instantáneo. Claro, eso es importante. Es el resultado de una decisión consciente, que se renueva cada día. Cada vez que elegimos pensar de forma más constructiva, pues, según argumenta la fuente, estamos poniendo un ladrillo más, construyendo una nueva identidad, una versión de nosotros con una mentalidad que nos apoya, no que nos limita. Es un proceso, vamos, de autoconstrucción deliberado. El material introduce entonces una transición muy lógica. A veces, para poder seguir adelante con fuerza, hay que parar, hay que sanar. Ujú. Y da definiciones muy claras para conceptos que a veces son un poco abstractos. Sanar, dice, no es olvidar lo que pasó, sino poder mirar atrás sin que esa herida siga doliendo activamente. Eso es. Y perdonar, aclara, no es decir no pasa nada o justificar algo dañino, sea nuestro o de otros. Es un acto de liberación personal, soltar el peso del rencor, de la culpa, para poder caminar más ligeros. Y para ilustrar ese peso del pasado no resuelto, usa una metáfora genial, la de la mochila llena de piedras. Muy gráfica, sí. Es que lo ves, ¿no? Y la propuesta del texto es compasiva, es realista. No te dice, vacía la mochila ya. Eso sería abrumador. Imposible casi. Claro. Te invita a atreverte a soltar una piedra a la vez. Y plantea una pregunta introspectiva que es clave para esto. ¿Qué necesito perdonarme hoy? Y lo significativo es cómo conecta directamente este proceso de sanar y perdonar con el amor propio. Perdonar o perdonarse se presenta como un acto fundamental de cuidarse a uno mismo. Ya. Una vez abordado esto de la sanación, el foco cambia. Se va hacia la construcción activa del futuro. La idea central es, bueno, muy clara. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro es como un lienzo en blanco. Exacto. Y propone un cambio de perspectiva que me parece fundamental. Dejar de preguntar ¿por qué me pasó esto a mí? Y empezar a indagar ¿para qué me pudo haber servido esta experiencia? Ese cambio de pregunta es muy potente. Sí. El texto menciona que las personas que admiramos, esas que han logrado grandes cosas, también tuvieron sus baches, sus adversidades enormes. La diferencia clave, subraya, estuvo en su decisión. La decisión de no rendirse. Lo enfatiza mucho. Fue una elección, no suerte. Y para que esto no se quede en teoría, enumera pasos prácticos, cosas concretas que podemos hacer, según el texto, para construir esa nueva historia. Primero, tener una meta clara y que motive de verdad, algo que te ilusione. Vaya. Segundo, actuar cada día, aunque sea algo pequeño, pero cada día, en esa dirección. La constancia es clave. Ya. Tercero, rodearse conscientemente de energía positiva, buscar gente que inspire, que apoye. El entorno, sí. Y cuarto, algo que a veces olvidamos y que el texto resalta, celebrar los pequeños avances, reconocerlos. Eso refuerza la sensación de progreso y mantiene la motivación alta. Y como cierre para esta parte de construir lo nuevo, cita una frase atribuida a Sócrates que lo resume todo, ¿no? El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Brutal. Es una llamada a dirigir la energía hacia adelante, claramente. El último gran pilar que explora el texto es el poder transformador de la gratitud. Ujú. Presenta una idea que me parece preciosa. La gratitud tiene la capacidad de convertir lo que ya tenemos en suficiente y más. Y es importante la aclaración que hace la fuente, ¿eh? No es conformismo. No. No es negar los problemas o las dificultades, es entrenar la mente para reconocer y valorar la luz, por pequeña que sea, incluso cuando todo parece oscuro. Y para cultivar esto detalla una práctica diaria súper concreta y fácil de hacer. Antes de dormir, decir en voz alta 3 cosas por las que sientes gratitud ese día. 3 cositas. 3. E insiste en que, da igual si parecen pequeñas o triviales, el efecto de hacer esto de forma constante, argumenta, es una reprogramación gradual de la mente. Se empieza a ver la realidad con otro filtro, un filtro de abundancia. Te enfocas en lo que sí hay, no solo en lo que falta. Cambia la perspectiva totalmente.
Cambia la perspectiva de base, sí. Así que si intentamos como destilar la esencia de este concepto renace, tal como lo presenta el material, no va de amnesia voluntaria, ¿no? Ujú. No es borrar el pasado ni negar quiénes fuimos. No, en absoluto. Se parece más a un proceso de integración, de abrazar lo aprendido en todo el camino, incluidas las partes dolorosas, y usar esa sabiduría que hemos acumulado para seguir adelante, pero con más fuerza, con más fe en nosotros y en la vida, y con un amor más consciente hacia uno mismo y hacia los demás. Muy bien resumido. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de toda esta exploración? Hemos visto cómo el texto nos anima a ver las caídas de otra forma, como catalizadores de crecimiento, a cultivar activamente una mentalidad que nos impulse, Ujú. a entender la sanación como un paso necesario, un acto de amor propio, para poder avanzar sin cargas que no nos tocan, Ujú. a sentirnos autores de nuestra propia historia futura Eso es. y a usar la gratitud como una herramienta diaria para transformar cómo vemos el mundo. Si conectamos todos esos hilos que la fuente nos ha ido mostrando, surge una reflexión final que quizás sea útil llevarse. El texto habla mucho de empezar de nuevo, de soltar lastre, de construir activamente lo nuevo. Sí, Si aceptamos esa premisa, que renacer implica necesariamente dejar ir algo viejo para hacer sitio, que una única creencia limitante sobre uno mismo o una misma, quizás una de esas que llevamos arrastrando, a veces sin darnos cuenta, sería la más potente para empezar a soltar hoy mismo. ¿Cuál nos permitiría empezar de verdad a construir esa nueva historia de la que habla la fuente? uf. Es una invitación a pasar de la reflexión a una microacción, una acción interna pero inmediata. Una pregunta potente, sí señor, para quedarse pensando. Bueno, ha sido un análisis muy interesante de las ideas de este texto, Renace. Muchísimas gracias por compartir este tiempo explorando estas perspectivas. Un placer, como siempre. El propio texto sugiere compartir estas reflexiones si han resonado con alguien. Quizás este mensaje sea justo lo que otra persona necesita oír hoy. Y como nos recuerdan esas líneas finales de la fuente, inhala esperanza, exhala miedo. Inhala fe, exhala duda. Que todas las personas encuentren esa fuerza para renacer, siempre que lo necesiten. Hasta la próxima.